Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Efectivamente, ¿no? Una de las cosas que salían en el examen de conciencia que acabéis de escuchar es esa imagen, esa escena que voy a comentarla en este rato de oración segundo y tendremos la misa. Después, esa escena en la que suben al templo a orar un fariseo y un publicano. Creo que hay que ponerse también en la situación que quiere el Señor describir con esta escena. ¿Por qué? Primero porque hay que pensar qué es un publicano y qué es un fariseo. Claro, el fariseo es un amante de la ley, estrictamente amante de la ley, pero de una manera tan exagerada que lo que le falta al fariseo es corazón, es decir, es un estricto cumplimiento de la ley. Sabéis que el Señor entrega la tabla de la ley, de las leyes, de los 10 mandamientos a Moisés, y lo entrega porque esto sería más largo de contar, pero lo entrega porque de alguna manera el pueblo de Israel ha como olvidado, porque los mandamientos están escritos en el corazón del hombre. Todo hombre, por ser hombre, sabe que tiene que amar a Dios. Todo hombre, por ser hombre, sabe que tiene que honrar a sus padres, sabe que no puede robar porque hay una propiedad privada, sabe que, etcétera. Podemos repasar todos los mandamientos así. No puede mentir, pero eso, el pecado y los años y los siglos hacen que se olvide. Por eso el Señor a Moisés le recuerda a través de las tablas de la ley, en la escena del monte, los mandamientos. Pero es que después el pueblo de Israel se complica tanto, se complica de tal manera, quiere ser tan perfeccionista que los 10 mandamientos se convierten en, creo que eran unos 200 y pico mandamientos. Estrictamente vivida la ley. Bueno, un fariseo era el que conocía perfectamente esa ley y la vivía estrictamente. Fijaos que la palabra fariseo hoy día la entendemos además de una manera despectiva, ¿verdad? Hipócrita, cínico, en fin, no todo hipócrita, un fariseo, ¿no? Y un publicano. El publicano es un hombre despreciado por el pueblo judío. Porque o no es judío, o si es judío, se ha vendido al pagano. Por ejemplo, Mateo. Por eso es despreciado y despreciable para ellos. De ahí que la escena se entienda muy bien cuando los dos suben al templo a orar, por tanto, publicano es judío, y uno de ellos, el fariseo, hace una oración que la has escuchado, que dice lo siguiente: de pie, quedándose en pie, oraba para los adentros. Oh Dios, es verdad que el Señor lo exagera un poco esa oración del publicano, del fariseo, para que se vea también con más claridad también cómo era, ¿no? Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Una oración que se compara, ¿no? Ladrones, injustos, adúlteros, incluso juzgan. Ni como ese publicano. No sé si incluso lo señalaría. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo, etc. O sea, pone en su oración sus dones, sus éxitos. Y quiere que el Señor le escuche. Quiere que el Señor le premie las cosas que ha hecho. Por tanto, fijaros, una oración, yo diría, falsa. Y el publicano, el pobre hombre, dice, se quedó lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esto que hacemos, por mi culpa, es un gesto. Y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ya está. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador.
Os digo que este bajó justificado a su casa y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, el que se humilla será ensalzado. Bueno, y me quedo primero en esta idea. Si cogéis el Catecismo de la Iglesia y leéis el 4º capítulo, es todo un tratado sobre la oración basada en el Padre Nuestro. Y todos los días en el Padre Nuestro decimos al Señor: perdóname mis pecados, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden. Pero empezamos por el pedir perdón, que yo diría que es la oración más primera. Cristo y San Juan Bautista empieza su predicación diciendo: haced penitencia, porque llega el reino de los cielos. La Iglesia quiere que dediquemos un tiempo, además la Cuaresma, para intensificar mucho la penitencia, prepararnos para el Triduo Pascual. Por tanto, forma parte importante de nuestra vida ese: Señor, perdóname, perdóname, como dijo, perdónanos porque hemos pecado. Señor, no se dio a levantar los ojos y le decía: oh Dios, ten compasión de mí. Señor Jesús, ten piedad de mí. Hay un libro que estos meses pasados, 6 meses pasados, he escuchado cuando hacía un viaje largo. No es una novelita, es un libro de la espiritualidad. Es un clásico de la espiritualidad rusa que se llama El peregrino ruso, que es un gran libro, tipo, vamos, para que hagáis una idea, así como, por ejemplo, el Tomás Kempis, el Kempis famoso, es un libro clásico de la espiritualidad latina o romana o occidental. Este es una comparativa, es un libro de esto, ¿no? Entonces, te lo cuento porque me hizo gracia, pero es muy típico de la espiritualidad también rusa, que este hombre es un peregrino, cuenta la historia de un peregrino, ya está. Pero bueno, va llenándolo de cosas que le pasan y de ideas que ayudan también en la vida interior. Así como, en el fondo, él quiere encontrarse con Dios. Y parte todo en su viaje que hace peregrinando por toda Rusia para llegar a Tierra Santa. Luego no llega, pero es lo de menos, ¿no? De una frase que lee del Evangelio. ¿Y qué es esa frase del Evangelio? Él tenía su mochila, su zurrón, y tenía 2 libros y algo de comida, pero poco más. 2 libros, la Sagrada Escritura y un libro que resume los dichos de los padres del desierto, que es la Filocalea. Pero en fin, eso es lo de menos, ¿no? Entonces él, leyendo la Sagrada Escritura, pues escucha leer aquella frase de que orad sin interrupción. Estás siempre rezando. Clama, no ceses. Y entonces, claro, en su ingenuidad, empieza a pensar: ¿cómo es posible estar todo el día rezando? Sin embargo, lo dice la Escritura. ¿Cómo hacer que mi día sea un día de oración? Nos viene muy bien esto. Y entonces este hombre se va a ver en aquellos tiempos, la historia se desarrolla más o menos a mitad del siglo XIX, y va a ver a un monje monasterio, de estos hombres buenos, santos, conocidos, donde mucha gente iba a consultarle cosas. Y aquel monje le escucha su historia y le cuenta su preocupación de cómo poder hacer que mi vida sea una vida de oración y que esté todo el día rezando. Entonces le dice: mira, vamos a empezar por una cosa. Cógete la oración de Jesús. Y la oración de Jesús es: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esta. Di esa frase todos los días y le dice 3000 veces. Entonces se queda desconcertado porque dice: bueno, 3000 veces es que vamos, es imposible, ¿no? Si no, el hombre se ejercita y empieza a salir esa frase. Llega un momento en que, haciendo cualquier cosa, la repite, porque le queda en el corazón. Esas frases, ¿verdad?, nos pasan a veces en nosotros. Hay una canción que todos los días la cantas porque te suena y la repites, ¿verdad? Bueno, esas cosas que quedan, ¿verdad? Entonces su frase es: Señor Jesús, ten piedad de mí,
soy un pecador. Cuando ha pasado el tiempo y consigue llegar a ese número, muy contento, diciendo, ya soy yo un hombre de oración, se va al monje, le dice que lo ha conseguido, el monje lo mira y le dice, ahora tienes que llegar a decirlo 9000 veces. Entonces se queda desconcertado y vuelve otra vez a la tarea y pasa meses y consigue decir todos los días, pausadamente, sabiendo lo que decía, porque lo importante era eso, no como un loro. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Consigue y al cabo de un tiempo va al monje, y el monje le mira y dice, tienes que llegar a 23.000 veces. Bueno, no queda la historia ahí, porque lo importante creo que él descubre, que es lo que quería llegar, aparte de la anécdota, que evidentemente yo no lo aconsejaría nunca eso, pero en fin, no soy tampoco un monje del desierto, es que él se da cuenta que poco a poco, de una manera de esa manera, Dios ha ido entrando en su corazón y ha ido comprendiendo la necesidad que tenía del perdón. Era el método que utilizó aquel hombre, pero que era el camino que él necesitaba para ser un hombre de oración. Y entonces dice, noté, cuenta él, que muchas cosas que antes veía de una manera, las veía de otra manera, porque las pensaba con Dios. Y las veía con los ojos de Dios. Notaba que Dios estaba más en mi corazón. Y que me salió de una manera natural, porque es verdad que mi vida de oración se basaba primero por un pedir perdón a Dios. Y a partir de ahí podía construir la humildad. ¿Qué le pasa al publicano? A ese hombre que ni se atreve a mirarlo, levantar los ojos, porque se sabe pecador. Y a partir de ese sabernos pecadores, reconocer nuestros defectos, podemos construir. Qué difícil es construir la casa, el edificio de la santidad, sobre cimientos de la soberbia, del orgullo. La casa sobre roca, la casa sobre arena. ¿Te acuerdas de la parábola? Se hunde. Se hunde cuando construimos. Desde el orgullo. ¿Qué le pasa al fariseo? Que sale igual que entró, o peor. Porque su oración se ha convertido simplemente en una presentación de sus méritos. Qué absurdo es que vayamos a la oración para presentar nuestros méritos al Señor. Fíjate, nos ponemos de rodillas y le decimos al Señor, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Te adoro. Te pido perdón de mis pecados. Si no pedimos perdón, es imposible orar. Oramos desde la humildad. Somos contemplativos desde ese conocimiento propio. Y el conocimiento propio nos lleva a darnos cuenta que poca cosa somos. Que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y por tanto, un don que Dios nos ha dado. La oración construida desde ese punto de vista tiene una fuerza increíble. ¿Por qué? Porque entonces dejamos que Dios actúe. Abrimos el corazón. Vamos a la oración a hablar con Dios y a escuchar a Dios. Pero ¿lo escuchamos desde la humildad o no lo escuchamos? La verborrea del soberbio, del orgulloso, del que quiere dar explicación de todo, del que justifica todo, del que lleva razón siempre, de que no tiene capacidad de escuchar, es una oración que se diluye inmediatamente. Es una vida interior que no tiene fuerza. La oración del humilde, en este caso el publicano, es una oración que tiene una fuerza increíble, porque entonces es Dios quien hace. Decía en un artículo precioso que os recomiendo leer, el entonces cardenal Ratzinger,
Es una homilía que él da en los años, creo que en el 2002 o antes, no recuerdo, con motivo de la canonización de San José María. La homilía la titula en Dejar obrar a Dios. Si ponéis eso en internet lo encontraréis enseguida. Dejar obrar a Dios. Dejar obrar a Dios. Y explica ahí de una manera precisa, como escribía el bueno de Benedicto XVI, que la santidad, sobre todo, no es un ejercicio digamos, como gimnástico de esfuerzo personal. No somos santos a puños, sino cuando dejamos que Dios actúe en nuestra alma. Cuando tenemos la humildad suficiente de abrir el corazón para dejar obrar a Dios. Que Dios entre en mi alma y en la alma. ¿Cuál es el camino nuestro de lucha? Quitar todos los obstáculos que haya en el corazón para que Dios entre. Y por tanto, dejarle obrar. Y por tanto, tener el corazón limpio. Desde un corazón limpio se puede construir. Se puede obrar. Se puede llegar a Dios. Desde ese corazón limpio. Voy a terminar. Sencillamente preparamos a la misa y pide al Señor eso. Que Dios obre en nuestra alma. Ponemos a la Virgen, nuestra Madre, que ella también era una mujer de oración, ponderaba todo en su corazón, que nos ayude, a ti y a mí, a que seamos capaces de dejar que Dios obre en nuestra alma, porque tengamos una profunda, Dios lo quiera, una profunda humildad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.